Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de la farándula turca, y más específicamente en uno de los dúos que ha capturado la atención de millones de fans en todo el mundo. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo: Kerem Bürsin reacciona a foto de Hande Erçel. ¿Qué pasa entre ellos? Este es un tema que ha estado en boca de todos, con especulaciones y debates constantes. ¿Hay algo más que una amistad entre estos dos talentosos actores? ¿Qué significó esa reacción particular de Kerem a una foto de Hande? Vamos a desglosarlo todo en este vídeo. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si eres nuevo por aquí y te encanta mantenerte al día con las últimas noticias del entretenimiento, las reacciones y los análisis de tus celebridades favoritas, asegúrate de hacer clic en ese botón de suscripción. No querrás perderte nada. Además, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vayamos directamente a la noticia que ha encendido las redes. Recientemente una foto de Hande Erçel se hizo viral. Como saben, Hande es una de las actrices más populares de Turquía, conocida por su belleza natural, su carisma y su talento interpretativo. Cada publicación suya genera miles de me gusta y comentarios. Pero esta vez, la atención se centró no solo en la foto en sí, sino en quien reaccionó a ella. La reacción en cuestión provino de Kerem Bürsin. Para quienes no lo conozcan, Kerem es otro actor turco de gran renombre, famoso por su participación en exitosas series y por su química innegable con Hande en la pantalla, especialmente en la serie que los catapultó a la fama mundial, Senkalkam. La conexión entre Kerem y Hande en esa serie fue tan palpable, tan real, que muchos fans rápidamente empezaron a especular sobre si su relación iba más allá de la ficción. Y aquí es donde entra la reacción. Kerem, como muchos otros, dio me gusta a la foto de Hande. A simple vista, un me gusta es algo trivial, ¿verdad? Pero en el contexto de Kerem y Hande y dada la historia de su relación en pantalla y la constante curiosidad de los fans, hasta el más mínimo gesto se convierte en noticia. Lo intrigante no fue solo el me gusta, sino el momento y la foto específica. La foto en cuestión mostraba a Hande en un entorno que muchos describieron como relajado y natural, quizás de vacaciones o en un momento personal. Su expresión, su atuendo, la luz, todo contribuyó a una imagen que sinceramente era deslumbrante. Y Kerem, al darle me gusta, validó esa belleza y esa presencia que Hande irradia. Ahora analicemos las posibles interpretaciones de esta reacción. La primera y más sencilla es que Kerem simplemente apreció la foto de una amiga y colega. Ambos han mantenido una relación profesional y, hasta donde sabemos públicamente, una amistad cercana. Es natural que se apoyen mutuamente y que reconozcan el trabajo y la imagen del otro. Sin embargo, los fans no son tontos. Ellos recuerdan la intensidad con la que Kerem y Hande actuaron juntos. La forma en que se miraban, los diálogos cargados de emoción, las escenas románticas, todo eso dejó una marca imborrable en la audiencia. Por eso cualquier interacción entre ellos, por pequeña que sea, se examina con lupa. Un me gusta de Kerem a Hande puede ser interpretado por muchos como una señal de que la conexión, aunque sea a nivel amistoso, sigue viva. Los debates en las redes sociales se intensificaron. Comentarios como "lo sabía, siempre supe que había algo entre ellos, qué lindo que se apoyen" inundaron las publicaciones. Algunos fans ven en este simple acto una confirmación de sus esperanzas románticas, mientras que otros se mantienen más cautelosos, recordando que son profesionales y amigos. ¿Qué dice esto sobre la naturaleza de su relación actual? Es difícil decirlo con certeza. Las celebridades a menudo tienen que navegar por un espacio público donde sus vidas personales son constantemente escrutadas. Un me gusta en una red social puede ser una forma rápida y discreta de mostrar aprecio o apoyo sin necesidad de hacer una declaración pública. Pero pensemos más allá del simple me gusta. ¿Podría haber sido una reacción más profunda? Quizás Kerem vio la foto y recordó con cariño los tiempos que compartieron filmando Senkalkam. Quizás vio en ella la misma luz y energía que lo cautivaron durante la producción de la serie. Es posible que sea un gesto de admiración hacia la persona en la que Hande se ha convertido, una mujer exitosa y segura. También es importante considerar el timing. ¿Reaccionó inmediatamente después de que la foto se publicara?
¿O fue un tiempo después? Estos pequeños detalles, aunque parezcan insignificantes para algunos, pueden ser pistas para los fans más observadores. A veces una reacción tardía puede indicar que la persona se detuvo a contemplar la foto o que simplemente no estuvo tan pendiente de las redes en ese momento. Por otro lado, una reacción rápida podría sugerir un interés más inmediato o anticipación. Para entender mejor la dinámica, recordemos el impacto de Esenkal. Esta serie no solo fue un éxito masivo en Turquía, sino que conquistó audiencias internacionales, especialmente en Latinoamérica. La pareja de Kerem y Hande, conocida como Kerem Hande o Hande Kerem por sus fans, se convirtió en un fenómeno. Su química en pantalla era tan convincente que muchos deseaban verlos juntos en la vida real. Después de que la serie terminó, ambos actores continuaron con sus carreras individuales, cosechando éxitos. Sin embargo, la conexión entre ellos siempre ha sido un tema recurrente en las entrevistas y en las redes sociales. Ambos han sido muy respetuosos al hablar de su relación, generalmente describiéndola como una amistad profunda y un vínculo forjado por una experiencia laboral increíblemente intensa y gratificante. Entonces, ¿qué realmente pasa entre ellos? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero lo que sí sabemos es que la reacción de Kerem a la foto de Hande ha reavivado la conversación y la esperanza de muchos fans. Es un recordatorio de la fuerte conexión que crearon, tanto en la pantalla como, posiblemente, en la vida real. Analizando las tendencias de las redes sociales, podemos ver que este tipo de reacciones suelen tener un gran alcance. Los fans crean foros, hilos de discusión y vídeos analizando cada detalle. Para algunos, es una forma de mantener viva la ilusión y el recuerdo de una serie que los marcó. Para otros, es simplemente curioso observar cómo las figuras públicas interactúan entre sí. Imaginemos por un momento la perspectiva de Kerem. Está navegando por Instagram, como haría cualquier persona. Ve una foto de Hande. ¿Qué pasa por su mente? Podría ser un simple "se ve bien". O podría ser un pensamiento más complejo, un eco de los momentos compartidos, una apreciación de la persona que es. Y luego, con un clic, hace esa pequeña acción que desencadena un torbellino de especulaciones. Desde nuestro punto de vista como observadores, es fascinante ver cómo un simple me gusta puede tener tantas capas de significado. Nos habla de la conexión emocional que los fans desarrollan con los personajes y con los actores que los interpretan. Nos habla de la forma en que las relaciones públicas se construyen y se perciben. Y nos habla de la constante búsqueda de noticias en el mundo del entretenimiento. Podríamos ir más allá y pensar en las implicaciones para sus carreras. Una buena relación y un apoyo mutuo entre actores pueden ser beneficiosos. Si Kerem y Hande mantienen una amistad sólida, esto podría facilitar futuras colaboraciones, si es que surgen oportunidades. Además, el hecho de que aún genere tanto interés verlos interactuar demuestra el poder duradero de su popularidad como pareja. Para la audiencia, ver esta reacción es como recibir un pequeño guiño del universo de Esenkal. Es un recordatorio de que la magia que vieron en pantalla quizás no estuvo tan alejada de la realidad como pensamos. O quizás simplemente es la prueba de que tienen una amistad muy genuina. En este punto es importante recalcar la diferencia entre especulación y hechos. No tenemos información oficial que confirme una relación romántica entre ellos. Lo que tenemos es una reacción pública en redes sociales y el eco masivo que ha generado entre sus seguidores. Y esa es la noticia. Entonces, ¿qué pasa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Lo que vemos es una interacción pública que para muchos tiene un significado especial debido a la historia que comparten. Es una muestra de aprecio, de amistad, y para los más optimistas, quizás de algo más. La belleza de esto es que permite a cada fan interpretar la situación según sus propios deseos y expectativas. Los fans de Kerem y Hande son increíblemente apasionados y creativos. Crean edits, fanfics, teorías y un sinfín de contenido que mantiene viva la llama de su admiración. La reacción de Kerem a la foto de Hande es, sin duda, material nuevo para alimentar esa creatividad y ese entusiasmo. Personalmente creo que lo más saludable para ambos es que mantengan una relación de amistad y apoyo profesional. Han compartido una experiencia muy significativa en sus carreras, y eso es algo que siempre los unirá. Si esa amistad evoluciona a algo más, será su decisión y algo que, si deciden compartir, será recibido con alegría por muchos. Mientras tanto, apreciemos la profesionalidad,
la belleza y el talento que ambos nos ofrecen en sus proyectos. Y ahora, hablemos de la foto en sí. Describir la foto de Ande sin verla es complicado, pero basándonos en las reacciones, podemos inferir que era una imagen que destacaba su individualidad y su carisma. Quizás estaba en un entorno natural, sonriendo, luciendo elegante pero también relajada. Estas son las fotos que suelen generar más interacción, porque muestran a la persona detrás de la celebridad. Es muy probable que Kerem, al verla, sintiera un impulso de reconocer esa energía positiva. La vida de las celebridades está llena de eventos y apariciones públicas, pero una foto personal, tomada en un momento de calma, puede tener un impacto diferente. Considerando el alcance de su fama, cada publicación de Ande y cada reacción de Kerem es analizada por millones de personas. Esto añade una capa de presión, pero también de oportunidad. Para ellos, saber que su interacción tiene este tipo de resonancia puede ser tanto una carga como una forma de conectar aún más con su base de fans. Reflexionemos sobre el poder de las redes sociales en la construcción de narrativas. Un simple me gusta puede convertirse en el punto de partida de innumerables conversaciones y teorías. Y es precisamente eso lo que hace que seguir las vidas de las celebridades sea tan entretenido para muchos de nosotros. Nos permite ser parte de una comunidad, compartir nuestras opiniones y sentirnos conectados con personas que admiramos. La pregunta clave sigue siendo, ¿qué pasa entre ellos? Y la respuesta en este momento es una compleja mezcla de amistad, historia compartida y la interpretación colectiva de sus seguidores. Lo que sí es seguro es que el vínculo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de gran interés. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado la reacción de Kerem Bürsin a una foto de Hande Erçel, analizado las posibles interpretaciones y recordado la fuerte conexión que ambos forjaron. Lo que queda claro es que, más allá de si son pareja o solo amigos, la admiración y el respeto mutuo entre ellos son palpables, y esto se refleja en cada interacción que tienen, por pequeña que sea. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes. Antes de que se vayan, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que significa esta reacción de Kerem? ¿Creen que hay algo más entre ellos o es simplemente una amistad sólida? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales, para que más personas puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.